en archivos en PDF, todos en PDF, por favor. Y lo que van a hacer es ponerle nombre, van a ponerle su nombre, comenzando por su apellido paterno, y al final ponen examen primera unidad. Ya de todas formas, mañana les voy a dar de nuevo las indicaciones, pero es para que ahorita más o menos sepan cuál va a ser la dinámica. ¿Okay? Entonces, aula virtual, pongo el examen, ustedes lo bajan, lo resuelven a mano, le sacan foto a su examen resuelto, la van a subir a aula virtual en una manita de tarea que vamos a poner ahí. Y los archivos los deben de subir en PDF con su nombre primero, comenzando con su apellido paterno, y al final pues nada más le ponen examen primera unidad. ¿Okay? Entonces, y van a tener, o va a ser necesario que tengan sus cámaras prendidas. Así que, para que ya más o menos vayan bien y se vayan organizando. ¿Okay? ¿Alguien tiene duda o pregunta hasta el momento? Obviamente mañana les voy a platicar detalladamente cómo vamos a hacer esto. Ok, entonces vamos a comenzar a grabar. Perfecto. Dejen subir la presentación. Listo. Maestra. Mande. Sí, tengo una duda, me surgió ahorita. Tenemos que subirlo, bueno, le tenemos que sacar foto, ¿verdad? Pero todo eso, por ejemplo, ¿sería también en esa hora? Nada más. Sí. O... Les he mencionado, chicos, el examen es 75-80% opción múltiple. Entonces, lo único que van a hacer ahí en ese caso es ver las preguntas en una hojita en blanco en su cuaderno o donde prefieran, van a marcar nada más la respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, pregunta 1, van a tener por decir A, B, C, D. A, pues es la D. Entonces, pregunta 1, D. Pregunta 2, F. Pregunta 3, A. Y así. Y entonces ya nada más me van a subir las respuestas y van a hacer 5 preguntas abiertas. Esas sí las van a desarrollar, pero no son muy amplias, algunas son incluso muy cortitas. Entonces, esas las igual las resuelven a mano. Ya que tengan su examen contestado, sacan foto y suben a aula virtual. ¿Okay? Van a tener una hora porque si se fijan el material que revisamos, pues no es tanto. Y pues lo van a tener a la mano para que puedan consultarlo. Entonces, pues en teoría tiene que ser bastante fácil y rápido su examen. Quizás donde se puedan tardar un poquito es en subir el archivo, pero pues se dan tiempo para hacerlo. Ya saben cómo hacerlo, lo hicieron el semestre pasado en varias clases, me imagino, entonces no debe de haber problema. Para que tengan a la mano, por favor, sus celulares. Bueno, si están tomando la clase ahí, pues está bien, pero si no, si lo están haciendo en su computadora, en una tablet, tengan a la mano su celular para que puedan, o la tablet, para que le puedan sacar foto y lo puedan subir. Es decir, prevengan que van a necesitar una camarita y un dispositivo para subir su examen. ¿Sí? En un momento dado, si por alguna razón no lo podemos subir a aula virtual, podemos o me lo mandan por WhatsApp, entonces pues, no está tan complicado. Nada más, eso sí, garanticen por favor que el internet esté funcionando lo mejor posible, pónganle crédito a su celular si fuese necesario para que tengan datos y el día de mañana pues podamos trabajar y resolver su examen sin muchos problemas. ¿Bien?
Más o menos, chicos. Ok, sí, gracias. ¿Las presentaciones ya las subió o las va a subir? Ya está en aula virtual, si no me equivoco. Déjenme revisarlo. Ok, es que por eso le preguntaba, porque no sé. Dame un segundo y ahorita lo reviso. Tengo aula virtual abierta. Sí, si entras a aula virtual, ya tenemos la unidad temática 1, que es Introducción a la Biotecnología Microbiana. Ya está en aula virtual tal cual. Y de todas formas, creo que también la tenemos aquí en Teams. Ok, sí, ya la vi, gracias. Ok, entonces ahí tienen todo a la mano. De todas formas, revísenlo, chicos, para que no ¿cómo se llama? Bájenlo y revísenlo para que más o menos sepan cómo está estructurado. También recuerden que tenemos los videos y pues también pueden utilizarlos si fuese necesario. Por el tiempo, yo sugiero que no creo que sea tan buena idea que utilicen los videos porque se van a tardar un montón como material de referencia, pero pues ahí tienen la presentación en PDF. ¿Sí? Y como les mencionaba, se me hace que también está aquí en Teams. Déjenme revisar a ver si sí está. Y si no, ahorita la subo. Maestra, ¿Mande? entonces, para el escrito de mañana, no tenemos que poner a fuerzas la pregunta, ¿verdad? O sea, solo con poner el nombre y la respuesta está bien. Exactamente, así es. El número más bien. Ok, gracias. Nada más. Lo único que van a hacer es poner solo respuestas. Y como es opción múltiple, pues van a ser nada más letras o números. No sé, si hay A, B, C, D, nada más ponen la D. Si son números 1, 2, 3, 4, pues nada más el número que corresponde. ¿Bien? Lo único que sí van a necesitar contestar pues, un poquito más serían las preguntas abiertas, pero solo son 5 preguntas abiertas, entonces está bastante tranquilo en cuanto a lo que tengan que escribir, que podría ser lo que les lleve tiempo. Maestra, lo de las abiertas me imagino que se refiere a lo del crecimiento de los cultivos y así, ¿no? Bueno, son 5 preguntas abiertas de todo el primer tema. O sea, agarré temitas de la primera unidad y pues les hice preguntas para que ustedes las desarrollen. Que puede ser de todo, desde historia hasta usos, aplicaciones, puede ser cualquiera. Pero obviamente todas están incluidas en su material de la primera unidad. ¿Alguna otra duda, chicos? Este es el momento, porque ya mañana es su examen. Okay. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la presentación. Una clase. ¿Tenía abierto su examen? Ahí está. Okay.
Entonces vamos a comenzar, chicos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de, obviamente, el crecimiento microbiano? Y estábamos viendo las cosas que puede tener el crecimiento microbiano. Hablamos de la fase LA, que es de aclimatación, la fase exponencial, en la cual el crecimiento de los microorganismos, obviamente, como su nombre lo indica, es exponencial, es decir, se va a ir duplicando conforme pasa cada generación. Después tenemos a la fase estacionaria, en donde el número de individuos que nacen en la población es igual al número de organismos que mueren, de tal manera que se mantiene constante la población global. Y después de cierto tiempo vamos a tener la etapa de muerte, en la cual los organismos, por diversas razones o diversas circunstancias, ya sea propia del organismo o debido a circunstancias ambientales, pues comienzan a morir en una proporción muy similar a la de la fase exponencial, solo que aquí pues, va a ser un decremento. En la exponencial tenemos un incremento de biomasa, en la fase de muerte un decremento de biomasa. Dijimos que, pues dependiendo del producto biotecnológico que yo quiera obtener, voy a tratar de mantener mi cultivo en alguna de estas fases. Por ejemplo, si lo que yo necesito obtener como producto es biomasa, pues me conviene tener mi cultivo en la fase exponencial. Si yo lo que necesito es un metabolito primario o secundario, me conviene tener mi cultivo en la fase estacionaria. Lo que sí nunca me va a convenir, bueno, más bien, depende. Pero en general, durante el proceso, no me conviene llegar a la fase de muerte, excepto cuando ya terminé el proceso productivo, es decir, ya obtuve la cantidad de biomasa o de metabolito que voy a comercializar, entonces ahora sí, ya no quiero seguir con mi proceso biotecnológico, voy a darle las condiciones necesarias al cultivo para que entre en una fase de muerte y yo pueda comenzar otro lote nuevo o la producción de un producto nuevo, etc. Pero lo ideal es que lo mantenga ya sea en exponencial o en estacionaria. Y algo importante también, chicos, a nivel industrial es también recomendable que la fase LAG, la fase de aclimatación, sea lo más corta posible. ¿Por qué? Porque esta fase también me va a costar tiempo, dinero, esfuerzo, que pues no va a ser tan redituable. Entonces, entre más corta sea mi fase LAG, pues va a ser mucho mejor porque voy a comenzar a entrar a mi fase exponencial. Y eso es lo que queremos. Okay. Ahora, si nosotros no limitamos el crecimiento, es decir, si mantenemos nuestro cultivo en fase exponencial, la duplicación va a continuar a un ritmo constante. Esto quiere decir que el número de células y la tasa de crecimiento de la población se va a duplicar con cada periodo de tiempo consecutivo, generando otra vez mi crecimiento exponencial. Y esto va a generar como esta, si entrar jamás a la fase estacionaria ni a la fase de muerte. Entonces, voy a tener siempre una línea recta. La pendiente de esta línea recta va a ser la tasa de crecimiento específica del microorganismo. Es decir, va a ser mu, la tasa de crecimiento. Mu va a ser la pendiente que va a alcanzar o que va a tener mi fase exponencial. Entre más pequeña sea mu, quiere decir que mi crecimiento
va a ser menor. Entre más grande sea mu, pues más va a ser mi crecimiento microbiano. Y entonces, llevando nuestra ecuación a nuestra gráfica de crecimiento, aquí tenemos lag y aquí tenemos ya exponencial. En la etapa exponencial, mi ecuación representativa va a ser esta. Un incremento en el número de células con respecto al tiempo va a ser igual a mu, que es la pendiente, por el número de células. En la fase estacionaria, si se fijan, no tengo pendiente, por lo tanto, mu va a ser 0. Ojo, esto no quiere decir que no crezcan nuevos organismos. Quiere decir que se llegó al equilibrio en el que el número de organismos que nacen es igual al número de organismos que mueren, de tal manera que la tasa de crecimiento mu siempre va a ser 0 en la fase estacionaria. No porque no crezcan, sino porque llegaron a un equilibrio. Ahora, en la etapa de muerte, voy a tener en lugar de mu, que mu es una constante de incremento, voy a tener K y la voy a tener negativa. ¿Por qué? Pues porque en lugar de aumentar el número de biomasa o el número de organismos, voy a disminuir el número de organismos. Entonces, en lugar de mi tasa de crecimiento, voy a tener una que siempre va a ser negativa porque pues disminuye el número de células o disminuye el producto metabólico o disminuye la producción de enzimas, etcétera. Y entonces voy a tener una ecuación que me va a representar cada una de mis fases. Este es para exponencial, este es para estacionaria y este es para muerte con una nueva constante de mortandad que es Q. Digo Q no, K. ¿Más o menos, chicos? Sí. Ahora, cuando nuestras bacterias, cuando nuestros microorganismos crecen en un medio líquido, las células que se producen en cada división va a continuar, o sea, cada célula va a continuar su vida independientemente del resto de las células, ¿sí? De tal manera que voy a tener una suspensión de células libres. No se van a asociar o generalmente no se asocian. Siempre están separadas unas de otras y entonces mi medio de cultivo siempre va a ser líquido con nuestros microorganismos de vida libre. Ahora, en cambio, cuando yo tengo un medio de cultivo o un sustrato sólido, por ejemplo las cajas Petri, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener un crecimiento al cabo del tiempo en forma de colonias. Las colonias se van a formar cuando mis microorganismos crecen en un sustrato sólido. Si crecen en un sustrato líquido, voy a tener células libres. Ustedes han visto el crecimiento, bueno, seguramente en su clase de microbiología y en algunas otras de sus clases han utilizado ambos medios, tanto el líquido como el sustrato sólido. Entonces han visto el crecimiento de las células libres en suspensión y el crecimiento de colonias. Y esto es importante, chicos,
porque para determinar N, yo necesito saber pues cuántos microorganismos individuales tenemos. Y entonces, para cuantificar el crecimiento microbiano, el número de organismos que tenemos para mi crecimiento microbiano, voy a utilizar una unidad que se conoce como UFC, unidad formadora de colonia. Es decir, una célula viva y aislada que se encuentra en un sustrato y en condiciones vitales adecuadas para que forme mi colonia. Obviamente, en un lapso de tiempo breve. Recuerden, las colonias son agrupaciones de microorganismos de la misma especie que crecen en sustratos sólidos. Las UFCs corresponden a más de una célula cuando éstas forman parte de un grupo unido fuertemente. ¿Sí? Es decir, una unidad formadora de colonia no es necesariamente un solo individuo, puede ser un grupo de individuos, un grupito determinado de individuos. Maestra, ¿Mande? por decir, bueno, puede afectar el usar, o sea, por decir, poner una bacteria en el medio líquido, en el medio sólido para la fase exponencial, o sea, que el crecimiento sea más lento o algo así. Depende. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros lo hacemos en el laboratorio, limitamos, por ejemplo, si yo lo hago en una cajita Petri, que es un sustrato sólido, yo estoy limitando la cantidad de nutrientes que le estamos dando al microorganismo. Entonces, el crecimiento en ese medio sólido va a depender de la cantidad de nutrientes. Si yo, por ejemplo, tuviera un bioreactor con algún soporte o que mi medio fuera sólido, entonces ahí no voy a limitar el crecimiento. Es decir, el que sea un medio líquido o un medio sólido no va a limitar el crecimiento. Yo puedo tenerlo en fase exponencial en ambos tipos de medios, líquidos o sólidos. ¿De qué va a depender el crecimiento exponencial? De la cantidad de nutrientes. ¿Sí? Por ejemplo, últimamente a nivel industrial se utiliza mucho una técnica de fermentación en la que, bueno, usamos fermentadores de gran tamaño. En lugar de alimentarlos con medio líquido, lo que estamos haciendo es, o lo que se hace es colocar medios de zona de ser Maestra, no sé si le esté pasando a los demás una puntos vida entrecortados. libre, medio sólido, puedo Maestra, se escucha siempre cortado. antes al y en este caso, pues, okay. Más bien, yo voy a tratar de que sea más. Okay.
podemos hacer? Permítanme un segundo. Listo. ¿Ya se escucha mejor, chicos? Sí, maestra. Entonces, déjenme explicarlo otra vez. Aquí, básicamente, no importa mucho si el medio es líquido o si el sustrato es sólido para el crecimiento de los microorganismos. Ambos podemos mantenerlos en fase exponencial. La diferencia, chicos, es que en un medio sólido, nosotros vamos a usar el mismo medio como soporte para el crecimiento de estos microorganismos. Ellos van a formar lo que se conoce como biopelículas. Y de esta manera, lo único que vamos a tener son, en lugar de células libres, como es en un medio líquido, vamos a tener formaciones o conglomerados de microorganismos formando biopelículas. Mientras yo le esté adicionando la cantidad correcta de nutrientes para mantener la fase exponencial, no importa que sea un medio líquido o un sustrato sólido. Ojo, la diferencia es que en el sustrato sólido yo tengo que calcular perfectamente qué cantidad de nutrientes voy a agregar al medio para mantener a mis microorganismos en fase exponencial. Si en un momento dado necesito agregar más nutrientes, pues lo voy a hacer a través de la adición de medio líquido, aunque mis microorganismos ya estén unidos a un soporte que sería el sustrato sólido inicial. Y por ejemplo, hay algunos bioreactores y fermentadores que trabajan en fase sólida. Por ejemplo, tenemos biofiltros para uso ambiental. En estos biofiltros nosotros tenemos una especie de columnas empacadas de gran tamaño en las que vamos a llenar la columna de material de residuo. Por ejemplo, se utilizan cáscaras de cacahuate, se utilizan semillas de guayaba, se utilizan el gabazo resultante de la molienda en el caso del papel, de la elaboración de papel. Y así podemos utilizar muchos residuos sólidos. Entonces, se empaca la columna, se dan las condiciones de temperatura, humedad, pH, etcétera, para que en la superficie de estas cáscaras, de estos residuos, crezcan los microorganismos. Ahí tendríamos un bioreactor de sustrato sólido. Y lo que se hace, pues, es que el bicho forma la biopelícula sobre la cascarita del sustrato sólido y se la va comiendo. Pero si es necesario, por ejemplo, bueno, estas técnicas se utilizan para depurar aguas residuales. Entonces, por un lado, yo estoy alimentando al microorganismo con el propio soporte, que es el sustrato sólido, pero también voy a regar, voy a adicionar de manera pulverizada o atomizada agua residual a mi columna, de tal manera que también estoy adicionando materia orgánica que puede ser utilizada por estos mismos microorganismos. Entonces tienen dos fuentes de carbono, el propio sustrato sólido y el agua residual, bueno, la materia orgánica del agua residual que estoy adicionando. Entonces, esa puede ser un ejemplo del uso de un sustrato sólido. Y puedo mantener condiciones tales que el crecimiento siga siendo exponencial. Es decir,
el medio de cultivo o el estado de agregación del medio de cultivo no tiene que ver con el crecimiento exponencial. Lo que tiene que ver es la cantidad correcta de nutrientes. Y obviamente va a haber microorganismos que en un sustrato sólido no pueden alcanzar un crecimiento exponencial, pero también va a haber microorganismos que en un medio líquido no pueden alcanzar el crecimiento exponencial. Todo va a depender también de las características metabólicas del microorganismo. Pero en realidad, si es líquido o sólido, no afecta significativamente la etapa del crecimiento. ¿Sí queda más o menos, chicos? A nivel industrial, por factibilidad, por manejo, pues es mucho más fácil adicionar a un fermentador o a un bioreactor un medio líquido y por eso se acostumbra usarlo más para mantener las fases exponenciales, pero es más bien por factibilidad, para que sea más fácil en la industria agregar una solución que un sustrato sólido, pero en realidad no tiene que ver el estado de agregación del medio. ¿Más o menos, chicos? Sí, maestra. Ok. Y entonces, es importante conocer la cinética de crecimiento de cultivos microbianos porque, uno, es necesario poder predecir cómo va a evolucionar mi cultivo. Yo necesito saber qué va a pasar a lo largo de mi fermentación. Necesito saber si tengo que agregar más nutrientes, más agua, cambiar alguna condición físico-química, si se está produciendo suficiente biomasa o suficiente metabolito, etc. Entonces, debo de poder predecir cómo va a evolucionar. Segundo, también es importante conocer la cinética de crecimiento para saber cómo va consumiéndose el sustrato. Si no sé cómo se está consumiendo el sustrato, no sé si estoy manteniendo a mi cultivo en la fase que yo necesito, ya sea la exponencial o la estacionaria. Y por último, la cinética de crecimiento también me va a permitir conocer cómo se va acumulando el producto, es decir, cuánto producto he obtenido en el momento de tiempo que requiero saberlo. ¿Sí? Entonces, las cinéticas de crecimiento, chicos, son bien importantes para la industria biotecnológica porque me permiten controlar mi proceso fermentativo, mi proceso productivo. Y esto lo hago, o la cinética de crecimiento, la calculo en base justamente a las formulitas que acabamos de, bueno, que hemos estado viendo en las clases pasadas. Okay. Ahora, algo muy importante para cuantificar en estos procesos, chicos, es medir el crecimiento microbiano. Ese es mi parámetro más importante, porque una cosa es lo que calculo y lo que tengo como teórico a la realidad. Entonces, necesito conocer, necesito llevar a cabo técnicas que me permitan medir, cuantificar el crecimiento microbiano. Para ello, pues podemos medir diferentes parámetros. Ojo, no debemos olvidar
que en condiciones de crecimiento equilibrado, todos los parámetros de cultivo evolucionan de forma proporcional y por consiguiente, si mido uno de ellos, el resto se va a comportar igual. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. Siempre necesito mantener mi crecimiento equilibrado. Si no tengo un crecimiento equilibrado, no voy a poder predecir y cuantificar, más bien, cuantificar qué le está pasando a mi fermentación, a mi proceso productivo. Existen varias formas de clasificar a las metodologías de cuantificación de microorganismos. Podemos tener métodos de cuantificación directos y métodos de cuantificación indirectos. En el caso de los métodos directos, voy a medir la evolución del número de células vivas, como por ejemplo en una técnica de plaqueo o del número de partículas, usando técnicas microscópicas o contadores de partículas. Es decir, en los métodos directos, literalmente, cuento a cada bichito que hay en mi cultivo. O no necesariamente de uno en uno, pero sí voy a cuantificar la biomasa. En los métodos indirectos, chicos, lo que vamos a medir es un parámetro de cultivo. Es decir, no voy a medir biomasa, voy a medir algo que produzca la biomasa. Ahora, ¿de qué va a depender si uso un método directo o indirecto? Pues básicamente es decisión del investigador, del ingeniero que lleva a cabo el proceso, y va a estar en función de pues las instalaciones, las necesidades, los recursos que se tengan. Vamos a comenzar a ver algunos métodos principales de recuento de microorganismos. Hay muchos, pero aquí solamente les puse los más importantes y los que más se utilizan a nivel laboratorio o a nivel investigación y a nivel industrial. Okay. El primero de ellos es la técnica de recuento microscópico de células. En esta técnica, chicos, vamos a utilizar la microscopía de contraste de fase. Y entonces, vamos a contar el número de partículas en un volumen determinado usando lo que se conoce como célula de Petrohauser o célula de Neubauer. ¿Alguien se acuerda de qué es un contador de Neubauer o de Petrohauser? ¿O lo ha utilizado? ¿Nadie ha utilizado una rejilla o una celda de Neubauer? Seguramente sí, chicos. A ver, hagan memoria. ¿Qué en una práctica lo Incluso, vamos a utilizar? Justamente, probablemente lo hicieron en una práctica de laboratorio. ¿Se acuerdan cómo son estas células, estas rejillas de Neubauer? Es una hoja como cuadriculada a diferentes longitudes, ¿no? Bueno, o sea, medidas. Justamente, cada medida va a tener una determinada dimensión, es decir, un volumen determinado, de tal manera que voy a contar cuántas células hay en ese volumen. Después hago ya mi correlación para mi volumen total y pues voy a saber entonces cuántas células
totales tengo. ¿Sí? Ahora, estas células de Neubauer también pueden ser portaobjetos que tienen rejitas, están como cuadriculados, y hay algunas que incluso son como pozas, tienen el volumen tal cual, y yo agrego mi medio al que le quiero cuantificar los microorganismos, y ya después lo pongo en el microscopio para cuantificar cuántos bichillos tenemos ahí. Este procedimiento es muy rápido, es muy sencillo, pero el problema es que no me permite distinguir células vivas de células muertas. Yo no sé si mis organismos o lo que yo estoy contando está vivo o muerto. Para eso hay otras técnicas. Después, chicos, tenemos una técnica de contaje de partículas utilizando sistemas automáticos. Estos aparatitos ya me cuantifican directamente el número de células. Estos se llaman contadores, y pues los más famosos de ellos son los Counter, ¿sí? Contadores Counter. Aquí pues voy a tener literalmente un aparatito en el cual yo voy a poner una muestra de mi cultivo, y el aparato, a través de espectrofotometría, va a cuantificar la cantidad de bichos que tenemos en esa muestra o alícuota que estoy poniendo en el aparato. Otra vez, la desventaja de este tipo de contadores es que no distinguen células vivas de células muertas, y tampoco distinguen entre células o agregados de materiales insolubles, es decir, algunos componentes del medio que no estén suspendidos o que no estén solubilizados. Entonces puede confundir un granito de almidón, un granito de sacarosa, un granito de agar, que no se disolvió bien, lo puede confundir con un microorganismo, con una unidad formadora de colonia, y entonces pues me va a decir que tengo más microorganismos de los que son. Pero es una buena técnica rápida y sencilla que puedo utilizar a nivel industrial. Después, chicos, tenemos la técnica de recuento o conteo en placa, que seguramente conocen perfectamente y la han utilizado muchas veces. ¿Se acuerdan cómo se hace el recuento en placa, chicos? ¿No es el de los puntitos que venía dividido como en cuadrantes? Justamente, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Se acuerdan? Pues contar a los azules y a los blancos, ¿no? Que eran los vivos. Bueno, esa es una técnica un poco más, una derivación de esta técnica de recuento. Pero aquí lo que van a hacer es muy sencillo. Ustedes van a tener su fermentador o su bioreactor, van a tener su cultivo a gran escala, van a tomar una alícuota, una muestra, y esa la van a sembrar en una cajita Petri con una dilución correcta. Van a hacer una serie de diluciones y hacen su siembra. Ponen a incubar. Después de un tiempo determinado, sacan sus cajitas Petri y van a contar el número de UFCs, unidades formadoras de colonia, por cada cajita. Y de esta manera, pues pueden darse una idea de cuántos bichos hay en hacen obviamente su relación en matemática, y pueden saber cuántos bichos hay en su fermentador, en su bioreactor o en la muestra que están cuantificando. ¿Sí queda más o menos, chicos? Aquí literalmente siembran, encuentran la dilución correcta y comienzan a cuantificar unidades formadoras de colonia. Agarran su cajita Petri y empiezan a marcar cada unidad formadora de colonia. Ya después hacen su correlación
matemática, hasta vienen algunas tablitas de UFCs y pues ya pueden saber cuántos bichos tenemos. Es una técnica bien sencilla, pero pero no es rápida. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer la siembra, tenemos que incubar y tenemos que contar. Entonces es un poco más complicada en cuanto a su elaboración, bueno, más bien que las otras técnicas anteriores. En las otras literalmente agarro una gotita de medio, la pongo en el aparatito, puedo contar sin problema. Una desventaja aquí una ventaja del recuento en placa es que aquí sí voy a cuantificar células vivas. Las células vivas son las que van a crecer en mi cajita Petri. Lo que está muerto pues no va a crecer. Entonces me puede ayudar a distinguir perfectamente células vivas. Y una desventaja es que esta técnica nos sirve para cuantificar hongos filamentosos o células que no son fáciles de aislar o de separar. ¿Sí? Acuérdense que hay grupos de microorganismos que viven asociados simbióticamente y entonces pues forman estructuras que no son separables. Solo cuando tengo células aisladas. Puedo hacer una siembra en superficie, también puedo hacer una siembra en profundidad, dependiendo del tipo de microorganismo que quiera cuantificar. Y si lo hago a profundidad, pues puedo incluso conocer quiénes son macroaerófilos o incluso organismos anaerobios. Para que esta técnica tenga validez, chicos, al menos validez estadística, es necesario contar por caja Petri entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia. Si hay más de 300, ya no es confiable, y si hay menos de 30, tampoco. ¿Qué hago? Cambiar mi dilución hasta que entre el número de colonias entre este intervalo de 30 a 300. Por eso voy a hacer diferentes diluciones. Okay. Después, chicos, tenemos técnicas turbidimétricas, perdón. Aquí vamos a utilizar un turbidímetro, esto es un espectrofotómetro espectrofotómetro visible que está programado específicamente a la longitud de onda para cuantificar turbidez. Y entonces, este método se basa en el hecho de que la turbidez en el medio que yo quiero cuantificar se debe exclusivamente a la presencia de microorganismos. Obviamente, si el medio de cultivo que estoy utilizando es muy turbio, voy a usar un blanco de referencia para descartar la turbidez de los componentes del medio de cultivo contra la turbidez provocada por los microorganismos. Y ojo, la turbidez es proporcional a la masa de las partículas en suspensión, es decir, la turbidez es proporcional a las células. Y para ello utilizamos un colorímetro o un espectrofotómetro, calibrados obviamente a longitud de onda de turbidez. La longitud de onda a la cual generalmente se mide turbidez en un espectrofotómetro es de 550 nanómetros, algunos otros lo hacen en 750 y pues sus valores se dan, o sus unidades son valores de densidad óptica. La desventaja de esta metodología es que igual no me distingue células vivas de células muertas y ojo, no es capaz de detectar densidades celulares menores a 10.000 células por mililitro. ¿Por qué? Pues porque el equipo no tiene la sensibilidad necesaria. O cuando yo tengo una densidad muy alta,
tampoco es factible. Tengo que hacer diluciones y luego ya pues multiplicar por mi factor de dilución. También tenemos otra técnica, chicos, que es la medida de peso seco. Aquí lo que voy a hacer es filtrar mi cultivo a través de una membrana que tenga tamaño de poro que me permita retener las células. La voy a meter a la estufa para quitarle humedad. Y una vez que esté perfectamente seco mi material, pues ahora sí lo voy a pesar, ¿sí? Por diferencia de peso. Y entonces, pues bueno, esta técnica es un poquito latosa, se tarda mucho en secar. Si no hago bien mi filtrado puede contaminarse, entonces pues es complicadito. Bueno, no es complicada, es delicada. Y obviamente no me distingue células vivas de células muertas y además la sensibilidad pues está en función de la balanza que voy a utilizar para pesar. Y si mi balanza es bien gruesa, pues no me sirve de mucho. Si es fina o me alcanza o tiene muy buena sensibilidad, pues entonces me va a funcionar perfectamente. Otra técnica que también se utiliza, chicos, sobre todo a nivel investigación, más que a nivel industrial, es la medida del ATP. Esta obviamente es una técnica indirecta, ¿sí? Resulta que por ahí hay una enzima que se conoce como luciferasa. Esta enzima la producen las luciérnagas y resulta que esta enzima va a producir o a emitir luz cuando hay oxígeno y cuando hay ATP. Entonces, yo voy a medir la concentración de ATP en un volumen dado de cultivo, agregando justamente luciferasa. Obviamente, entre mayor cantidad de ATP hay en el medio de cultivo, mayor emisión de luz, y bueno, esto ya lo meto también a un espectrofotómetro o un aparato especial para cuantificar emisión de luz. Pero ojo, ¿quién va a producir el ATP? Pues la actividad metabólica de los microorganismos. Entonces, si yo tengo microorganismos y están vivos, es decir, llevan a cabo metabolismo, entonces pueden ser cuantificados con esta técnica. Entonces, esta técnica se usa mucho para cuantificar viabilidad, es decir, que mis microorganismos estén vivos. Me permite diferenciar bichos vivos de bichos muertos. Y puedo ayudar, o más bien, puedo utilizarla para complementar algunas de las otras técnicas directas. En la actualidad, chicos, pues obviamente conforme ha avanzado la tecnología y las industrias se han vuelto cada vez más sofisticadas, pues se han desarrollado diferentes técnicas de cuantificación de células. Y en la actualidad se utilizan lo que se conoce como sistemas online. Estas técnicas nos van a permitir o van a hacer que no sea necesario extraer una muestra de cultivo. Esto obviamente a nivel industrial de gran escala pues es una muy buena opción porque así evito una posible contaminación y pues es mucho más fácil y rápido. Estos sistemas online pues no son otra cosa más que sensores sensores ubicados al interior de los bioreactores o de los fermentadores que van a cualquiera de las técnicas anteriores. Normalmente es turbidez o densidad óptica. En la naturaleza, chicos, hay muchos microorganismos, muchísimos más microorganismos, de los que podemos detectar por la mayoría de los sistemas de recuento. Entonces, se estima que en el suelo
o en el agua, podemos cultivar únicamente proporciones menores al 1% de los microorganismos vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad yo solo voy a poder utilizar un 1% de la diversidad de microorganismos que existen en la naturaleza. El resto, los que no puedo cuantificar, se conocen como microorganismos no sembrables o no cultivables. Y esto es muy importante en el caso, por ejemplo, de tecnología microbiana o en aplicaciones ambientales, en las que yo quiero identificar a bacterias o a microorganismos presentes en una muestra de suelo, de agua, o aunque yo ponga a sembrar esas muestras, no necesariamente voy a lograr que todos los microorganismos, los que pueden adaptarse a las medidas o a las características de los laboratorios. ¿Por qué ocurre esto, chicos? Uno, por la falta de medio de cultivo adecuado. Falta en los medios que tenemos, pues no hay los requerimientos nutricionales suficientes. Y dos, la dependencia de otros microorganismos para el cultivo debido a los procesos de sintrofía y oligotrofía, es decir, la inhibición con altas concentraciones de nutrientes. Resulta que hay bichos que les gusta la mala vida, no crecen si hay muchos nutrientes. Se inhibe su crecimiento. Okay. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Pues esto lo vimos bastante rápido. Okay. Chicos, tengo junta. Maestra, ¿podría subir esta presentación o lo que llevamos hasta, bueno, hasta donde terminemos hoy en este día? Sí, si quieren, lo subo, ¿ok? Sí, es que como vamos muy rápido, no alcanzo a hacer todos apuntes. las anotaciones que quiero. Ujú. Sí, es justo lo que estoy viendo, que vamos rapidísimo. Incluso ahorita vimos, pues, todos los temas que deberíamos haber visto en 2 horas. Okay. Bueno, por un lado, chicos, yo creo que les vamos a dejar aquí porque ahorita tengo junta extraordinaria en el Departamento de Ingeniería Bioquímica. Y bueno, y además, pues, bueno, acabamos de ver o alcanzamos a ver todo lo que se tenía que ver para estas 2 horas, de acuerdo al cronograma. Sí, porque si no vamos, justamente como lo mencionó su compañera, bastante rápido. Okay. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta el momento, chicos? ¿El examen lo vamos a enviar a a aula virtual o aquí a Teams? De preferencia va a ser a aula virtual. Si por alguna razón no se puede aula virtual, lo haríamos aquí a Teams o en un momento dado por WhatsApp. Vamos a tener las 3 opciones, siendo la primera o la más importante o la recomendable aula virtual. Pero si no pueden entrar a aula virtual o se cayó a aula virtual o algo pasó, pues tenemos esta opción de Teams. Voy a habilitar aquí una herramienta de tarea y esto lo voy a hacer de una vez desde hoy. Y también pues tenemos el WhatsApp ya como último recurso. Pero en teoría vamos a subirlos a aula virtual. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, chicas, chicos? ¿Todo va quedando más o menos? ¿Dudas o preguntas para mañana, para el examen?
Recuerden, vamos a trabajar con la unidad número 1. Ténganla, por favor, a la mano. Ya está en aula virtual, pero no se confíen en aula virtual. Bájenla y ténganla en su dispositivo por cualquier cosa. Léanla, revísenla para que estén más o menos ubicados de cómo está organizada. Denle una revisadita y un repaso a los videos de toda la primera unidad, por favor, para que más o menos se acuerden. Y además, pues acuérdense que varias de las cosas las platicamos durante la clase. Entonces, ¿todo bien, chicos? Maestra, ¿van a venir fechas? ¿Perdón? Es que no te escuché bien. Fernanda, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Es que se oyó entrecortada. Sí, perdón, maestra. Le preguntaba si iban a venir fechas, porque en la primera unidad pues vimos como la introducción a la biotecnología. Así es, sí van a venir fechas, porque el desarrollo histórico Ok, de la gracias. biotecnología requiere fechas. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Maestra, yo le quería preguntar, pero del reporte de separación y purificación. Ah, ok. A ver, mando. No es de mi clase, pero Que había comentado que en anexos teníamos que poner cada quien como lo que había hecho o cómo estaba eso. sí. Ya que tengan el reporte, al final, chicos, en la sección de anexos, van a incluir el resumen de cada uno de ustedes. Es decir, cada uno de los integrantes del equipo debió de entrar a la sesión de laboratorio y debe de participar en la elaboración de la práctica. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer un pequeño resumen, así pequeñito, a mano, de cuál fue su participación, de qué hizo durante la sesión de laboratorio, o bueno, las 2 horas que tuvimos en Teams, y entonces, y cómo participó en elaborar su reporte, y eso lo incluyen en anexos. ¿Sí? La idea es dejar evidencia de que efectivamente asistieron a la clase y además pues participaron en la elaboración del reporte. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más, chicos? Yo, maestra. Mande. A ver si entendí. Entonces va a subir el examen como si fuera, no sé, una hoja de PDF y van a venir preguntas abiertas y preguntas de opción múltiple. Entonces nosotros descargamos esa hoja de habla virtual y empezamos a contestar nomás poniendo la respuesta, o sea, el número de pregunta y la respuesta, le tomamos foto y lo subimos en PDF a aula. Así es, justamente ese va a ser el procedimiento. Su examen se va a ver igual que como si lo hiciéramos en clase, va a ser una hojita de Word, bueno, de Word, elaborado en Word, pero lo voy a subir en PDF para que no se mueva. Ya ven que luego se mueve en Word. Entonces, lo voy a subir en PDF y ya nada más ustedes en una hojita aparte, o si quieren en la misma, si la van a imprimir, como ustedes prefieran, pero en una hojita van a ponerme las respuestas, la respuesta de las preguntas abiertas, su nombre, obviamente, en qué semestre, en qué carrera están, en qué semestre. Ya hay un encabezado en el mismo examen. Entonces, y ya con eso, ustedes le sacan foto y lo suben a aula virtual. Algo bien importante, chicos, se los voy a recordar mañana, pero también lo vemos de una vez. Cada hoja que escriban, si necesitan 1, 2, 3, 10 hojas,
A cada hoja le deben de poner su nombre completo en la parte de arriba para identificar que sea de ustedes y no de otro compañero, ¿ok? Ok, gracias, maestra. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ahora es cuando? Porque mañana se me va a olvidar todo. Creo que ya, maestra, todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, si no hay dudas ni preguntas, aquí le dejamos y los veo mañana a la hora de clase para su examen. Entonces, necesitan tener a la mano hojas para escribir, su celular o su tableta con datos para que puedan tomar las fotos y subirlas, ya sea a aula virtual, a Teams o a WhatsApp, lápiz, pluma, todo lo que necesiten. ¿Okay? La presentación ya la tienen en aula virtual. Yo les aconsejo que la bajen a su dispositivo para que no vaya a haber ningún problema en el uso, porque si no pueden usar la presentación, pues ahora sí que es bajo su responsabilidad y pues ni modo. ¿Okay? Ese no va a ser una condicionante a que no puedan resolver su examen. Esa ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. Que revisen los videos para confirmar bien la información. Y pues ya. Ok. Entonces, si no hay otra cosa, chicos, aquí les dejamos y los veo mañana. Estudien, por favor.